Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy va a ser algo diferente, ya que vamos a tener entrevistas, pero no es una persona, sino que hoy varias personas que voy a entrevistar, que están aquí en el canal. Entonces, ¿por qué surgió esta idea? Es a raíz de los últimos acontecimientos antisemitas en Mallorca. Hemos invitado a varias personas, como he dicho, y está el señor Miquel Segura, que es un miembro importante de la comunidad, es escritor, cronista, joyero, político, y que a lo largo de su vida sufrió discriminación por el hecho de ser chueco. También el señor Tony Piñá, que es de la comunidad y su profesión es chef de cocina. A la profesora y doctoranda Laura Miró Bonín, que es escritora y ya tiene 4 libros publicados. Al señor Ari Giardini, que es el presidente de la comunidad judía de Mallorca. Al señor Octavio Cortés, que es periodista y escritor. Y a la señora Diana Lindarte, que es la que va a ayudar a coordinar. Además, ella también es investigadora en el área de ANUSIM. Entonces, la pregunta es, y vamos a comenzar por Laura, ¿de qué forma se manifiesta el antisemitismo en Mallorca? Bueno, primero de todo, gracias por invitarnos a tu canal. Y bueno, en Mallorca podríamos decir que hoy en día el antisemitismo está sobre todo en estas reivindicaciones que se dicen pro-palestinas, que lo que hacen es divulgar además mucho mensaje de odio y muchas veces informaciones falsas sobre Israel. Y esto afecta ya no solo a los judíos en su profesión religiosa, sino también afecta a la gente que opina o que mantiene un poco de cordura, de pedir prudencia ante esta expansión del antisemitismo, ¿no? Entonces, pienso que estamos en un momento muy peligroso porque en Mallorca, como bien sabes, se ha pasado por, bueno, históricamente ha habido un fenómeno autóctono de antisemitismo propio. Y bueno, y estamos viendo unas manifestaciones de odio en lugares públicos que están empezando a tener una gravedad bastante importante, ¿no? Además, cualquier iniciativa que parte del lado, digamos, para hacer iniciativas para alertar de este antisemitismo siempre es tachada como si fuera algo subversivo o que se fuera a hacer alguna cosa mala, ¿no? Entonces, no sé, se están haciendo como señalamientos también personales y además, pues, sobre todo también esta comparativa tan mala que se hace, tan malintencionada de decir los sionistas son peores que los nazis o que en Gaza hay un campo de concentración, todo eso creo que se hace para herir la sensibilidad porque en realidad pues es algo que ha afectado a los judíos históricamente, ¿no? Octavio, para ti, ¿en qué sectores de la sociedad se manifiesta más el antisemitismo en España en general y en Mallorca en particular? Perdón, que estaba muteado, sí. Yo diría que actualmente se manifiesta en dos campos sobre todo. Primero, en la sociedad mallorquina más tradicional, porque la sociedad mallorquina más tradicional, Mallorca, bueno, es una comunidad, digamos, que ha aprendido a tener que sobrevivir cerrada sobre sí misma porque Mallorca ha sido invadida desde hace 2000 años por todo el mundo. Entonces aquí han venido los romanos, los griegos, los fenicios, los moros, los cristianos, todos. Entonces la población mallorquina tiende a ser más bien endogámica y cerrada. Entonces, eso hace que también pervivan mucho las tradiciones y que sea una sociedad muy tradicional. Y entonces, como una de las tradiciones es el antisemitismo, se puede decir así de claro, en la Mallorca más conservadora y más tradicional, pues persiste eh, sobre todo en el tema de los chuetes, porque evidentemente la comunidad judía es pequeña, pero chuetes Mallorca está lleno.
O sea, yo no sé si hay algún censo, pero hay miles y miles. Entonces, ese es un primer lugar. Pero ese es un tipo de antisemitismo, como así, no sé cómo lo diría, que está como integrado en la vida civil. Es pernicioso, pero pertenece como a la forma de ser mallorquina un poco de siempre. Y luego tenemos la nueva oleada de antisemitismo que viene liderada por la izquierda. La izquierda, Dios sabrá por qué, ha abrazado el Islam, al menos en España y sobre todo en la parte del Levante español. La izquierda considera que el Islam es una fuerza progresista. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Yo jamás lo sabré. O sea, no entiendo qué puede haber de progresista en el Islam, pero bueno. Y entonces, pues en la cuestión esta del, por ejemplo, ahora mismo el conflicto después del ataque del 7 de octubre, se ha leído de una manera muy simplificada como una cuestión de izquierdas contra derechas. Y entonces, meramente, es lo que decía Laura hace un momento, ya no ser pertenecer a la comunidad o no, sino simplemente opinar en un determinado sentido, ya quedas absolutamente señalado. Entonces, como que la izquierda copa los sectores de la educación, sobre todo, y tiene un peso importantísimo en el ecosistema mediático de Mallorca, pues resulta que el discurso imperante desde la academia y desde los medios es un discurso, es que, a ver, no es que sea pro-palestino en un sentido, es que es delirante, es que es pro-Hamás. Es que tenemos a una regidora del Ayuntamiento de Palma, la capital de la isla, que es una de las grandes, que Laura es muy fan suya, que, o sea, es atroz. Se manifestaron con una especie de muñecos falsos, para que os hagáis una idea, salieron a la calle con muñecos envueltos en sábanas como si fueran niños muertos, y iban blandiendo los niños muertos por la ciudad como si llevaran cadáveres, ¿no? Y bueno, y esto, el viernes pasado hubo un acto que nos tiene a todos bastante escandalizados en la universidad pública, donde literalmente se apoyó a Hamás, se negó que Hamás fuera un grupo terrorista, se negó que los ataques del 7 de octubre fueran un ataque terrorista, con la excusa de que eran resistencia anticolonial y que, como que y según ellos, toda la población de Israel es militar. Esto es lo que dicen. Toda la población está militarizada, por tanto, toda la población es un objetivo militar legítimo. Esa en realidad es la propuesta de Hamás, ¿no? Todos son militares. Sí, no, pero bueno, entonces, claro, tenemos como estos dos focos, ¿no? Uno más tibio y más civil y más tradicional, que es la sociedad mallorquina antisemita, y uno que ahora está absolutamente fuera de control, que está en manos de la izquierda política. Sí, si me permitís solo señalar un momento una cosa, creo que ese antisemitismo conservador está dentro de los límites de lo que no es políticamente correcto. Lo que no sabíamos es que ahora parece que es políticamente correcto ser antisemita por la causa esta palestina, cuando en realidad, como bien dijo Ari el otro día en una entrevista, les importa un rábano todo eso. En realidad lo que les importa es criminalizar a Israel. ¿Cuál fue la reacción después del 7 de octubre? ¿Cómo la sociedad mallorquina vio el 7 de octubre? En el momento, la entrada de Hamás en Israel. Bueno, la entrada de Hamás se vivió solamente en las primeras 24 horas. Después ya mutó el sistema. Quiero decir, por parte nuestra, y nosotros estábamos con la embajadora de Israel en ese momento, que estaba de visita en Mallorca, fue como despertar en una distopía, es decir, encontrarnos de golpe con que todo aquello que pensábamos que ya había pasado, que era ese antisemitismo clásico de la sociedad mallorquina, se despertaba con una gran fuerza. Naturalmente, como les da vergüenza titularse antisemitas, se visten de antisionistas, pensando que el simple cambio de disfraz les va a servir de algo. Y a partir de ahí, sinceramente, hemos entrado en algo que nos tiene absolutamente asombrados, sobrecogidos, porque es de una virulencia enorme. O sea, es un discurso exactamente de odio contra todo lo que pueda representar Israel. Realmente yo lo que digo es que para ellos los palestinos les da absolutamente igual. Sencillamente es un simple argumento porque el objetivo es batir a Israel. Es decir, ese es el componente básico de todos los movimientos que provienen de Irán y de ahí sale. Es decir, aquí hasta ha habido denuncias de la financiación de partidos políticos de izquierdas por parte de Irán. ¿Vale? Por tanto, esta es la cuestión.
¿no? Que nos estamos moviendo en un mundo de consignas anti-Israel. Utilizamos a los palestinos, y yo, si fuera necesario, utilizaríamos a los esquimales, no hay ningún problema. El caso es ir contra Israel. Claro, a nosotros esto nos ha cogido absolutamente fuera de juego. ¿Por qué? Hombre, porque vivíamos, si tanto se quiere, con una cierta ingenuidad en el supuesto de que determinados movimientos se habían ido superando a lo largo del tiempo y que lógicamente quedaba cierto residuo atávico de cualquiera de estos rancios que estaba por el mundo y que de golpe se despertaba pensando que un chueta tenía cola o olía a azufre. Bueno, vale, te encontrabas uno, pero bueno, no era ni muchísimo menos lo general. Pero es que eso estaba soterrado, eso estaba ahí debajo. Y ha sido necesario que se produjera el 7 de octubre para que se destape lo que, repito, pensábamos que había desaparecido o que por lo menos estaba a unos niveles ínfimos, bueno, pero que va, en absoluto, realmente asombroso. Lo que decía Octavio, que no entendía muy bien por qué los grupos de izquierda aceptaban el islamismo, yo creo que es precisamente porque no se enteran de nada. Ellos siguen con la idea de que los movimientos palestinos siguen siendo los mismos movimientos marxistas que había en los años 70, 80, sin darse cuenta de que eso ha mutado completamente. Y ahora te puedes encontrar, bueno, dicho, en aquellos momentos los grupos pro-palestinos de Fatah o LP en general, pues tenía sus negociadoras como Ana Rawi y cualquiera de ellas, que formaban parte de todo el staff de Arafat. Ahora eso se ha cambiado completamente, no hay absolutamente nadie, ninguna mujer, nada parecido en el movimiento de Hamas, ¿vale? Y no se han dado cuenta de eso. Y entran en la abierta contradicción. Bueno, lo que ves pasar es mi gata, no hace nada. Estamos en abierta contradicción con los mismos planteamientos de la izquierda, que aunque sean a base de propaganda de los movimientos gays, el LGTBI, la defensa de la mujer, el feminismo, etcétera, etcétera, esto con grupos proiraníes. Es decir, es de una vaciedad intelectual que realmente dices, esta gente, ¿de dónde se ha descolgado? ¿De qué cueva sale? Es decir, ¿dónde está? Esa contradicción flagrante la tienes que ver, la tienes que tragar y tú dices, ¿y esto? Por tanto, de verdad que nos ha desubicado en cierto momento porque no tiene ningún sentido. Ahora ya empezamos a espabilar, hemos perdido la candidez, ¿no? Y vamos con todo lo que podemos encontrar, naturalmente. Miquel, volviendo a decir sobre ese mismo tema, de decir todos los secuestrados y todas las atrocidades que se hicieron, no hubo ninguna manifestación desde el punto de vista del gobierno al respecto de eso. Sí, que la hubo. Bueno, en primer lugar, tengo una pequeña puntualización. Has dicho que yo era político, yo no soy un político. Yo soy un escritor y un comunicador que trabaja con políticos. Ah, bueno, está bien. Coyunturalmente, como por ejemplo ahora. Pero yo político nunca me he presentado a ninguna lista y en mis escritores doy mucha caña a los políticos y más ahora. Bueno, la reacción, hubo una reacción instantánea, prácticamente, de la presidencia del gobierno balear, que cuando yo estaba en Menorca de vacaciones, yo había cerrado el móvil porque era Shabbat, y me enteré del tema cuando la presidenta me mandó una copia del comunicado que ella había hecho, que había hecho su gabinete. Por lo tanto, sí hubo oficialmente e institucionalmente una reacción. Pero bueno, yo es que no soy, yo lo lamento, pero yo no soy tan bueno como Ari. Ari es un pedazo de pan. Pero a mí, ella ha dicho aquí, nos descolocó, nos vino de nuevas. A mí no me vino en absoluto de nuevas la reacción. Es más, cuando yo llegué a Mallorca, después de, era un sábado, yo llegué el domingo por la noche o el lunes, no me acuerdo, yo escribí un artículo a los pocos días que decía, hoy somos víctimas, mañana seremos culpables. Yo tengo una larga experiencia de lo que ocurre, porque el hecho, como sueta, pero ahora vamos a ampliarlo, como judíos o como israelíes o como sionistas, es igual. Lo que pasa, esta gente se levanta y se enfurece cuando les das una excusa. Yo tenía poco menos que 40 años
cuando viví una terrible polémica que me marcó mucho y a mí y a mi familia con el cura ecónomo, el cura de mi pueblo, y fue a raíz de unas declaraciones que ni siquiera había hecho yo, sino que yo había apoyado en un programa como ahora este, lo que pasa que entonces no era así en vivo y en directo. A esta gente le das una excusa, cualquiera, escribir un libro, hacer una exposición, salir en un programa de cocina como hace Pinjas, y si en este momento te equivocas, se te echan encima. Yo sabía que se nos echarían encima. Lo que también pensaba, y esto sí que debo admitirlo, que no sería de tal intensidad y sobre todo que no duraría tanto en el tiempo. Es más, creo que ahora estamos en un momento peor que el 8 de octubre. Creo que hemos entrado de lleno en lo que yo viví hace tantos años, que te perjudiquen en tu oficio, en tu economía, en tu imagen. Y creo que hemos llegado a un momento en que no bastan ni los comunicados, ni las palabras de repulsa. Hay que entrar en otro terreno y hay que entrar corporativamente y en grupo a plantar cara a esa gente, porque hoy denostan y calumnian a Laura y mañana pueden venir, como ya intentaron, a mi casa a romperme los cristales y a ensuciarme de mierda de vaca a la puerta de la casa, que ya lo han hecho. Por lo tanto, yo no quiero ser bueno ni quiero ser tolerante. Digo que esto está ahí y que lo único que necesitan es una excusa para investir. Y ahora la tienen sobrada. No sé si me explica. Y la verdad que está muy claro y muy claro todo lo que están hablando y lo que están diciendo y cómo se está manifestando. Antonio, yo quería saber, es decir, hay contra los judíos y son los pro-palestinos. ¿Y la derecha y la izquierda, cómo se comporta en Mallorca con respecto a ese tema? Es decir, en general y a ese tema en particular. A ver, Alicia, yo creo que lo que nos han escuchado o nos están escuchando, yo creo que se está aclarando mucho la situación actual a nivel político. Evidentemente la derecha defiende el pueblo palestino, o por lo menos en sus anuncios. ¿La derecha? ¿La derecha también? La derecha. Sí. Y la izquierda es lo que habéis oído, habéis comentado, es buscar el rabo al diablo y a ver si lo podemos eliminar. ¿Basado en qué? No tengo ni zorra idea. No entiendo, por ejemplo, un caso reciente que habéis citado, esta manifestación en la universidad, donde diríamos es la sede donde se forman a los dirigentes, a los empresarios, a los abogados, a los médicos. ¿Cómo pueden llegar a estos niveles? Que esto me demuestra que hay un desconocimiento total de la causa palestina y lo que ha vivido el pueblo de Israel. Es decir, mi preocupación no es analizar el derecha o izquierda. ¿Qué va a ser el día de mañana para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, con la estirpe de tener orgullosamente un nombre de procedencia judía? Es este mañana que lo veo oscuro, que lo veo sin luz, es un túnel sin terminar, como los que hay en Gaza, por supuesto, hechos por Hamás, pero en este caso en plan negativo, por supuesto, como ellos, en plan negativo para el pueblo de Israel. Y la situación es básicamente preocupante, tremendamente preocupante. Los políticos evidentemente están haciendo su trabajo y el político siempre mira para su casa, no mira para la casa del vecino. Si pueda arrastrar unos votos, intentará hacerlo de una forma no diría antihumana, pero sí moralmente y éticamente no compatible con los principios de lo que es el ser humano. Ahora le voy a hacer una Perdona, pregunta. Alicia, ¿puedo hacer una pequeña puntualización? ¿Cómo Creo que Pinjas se ha equivocado, un lapsus, cuando ha dicho la derecha está a favor de los palestinos. No, de Israel, del pueblo de Israel. ¿Está a favor de Exacto. Israel?
la derecha, ahora mismo en Mallorca y en el resto de España, sea por estrategia, sea por hipocresía, sea por buena voluntad, sea por conocimiento, sea por lo que sea, la derecha nos está apoyando. Incluso la extrema derecha, con la que yo quiero muy pocas pulgas, pero no podemos evitar que vengan y nos digan, os apoyamos, estamos con vosotros. Y no les pueden decir, vaya usted por el de extrema derecha, porque nos apoya. Quien nos ataca es precisamente la izquierda. Y ojo, cuidado, con especial virulencia, un partido que se llama MES, que es de izquierda, pero que es mucho, no es porque sea de izquierda, es un partido que tiene en su historia, digamos, sus 40 años de historia, como el PNV, tiene una raíz clerical. Y esto no se puede olvidar, porque cuando el lobo asoma la pata, miras la pata y sabes que no es del gato. Y esto hay que tenerlo muy claro. MES, antes PSM, que hizo cosas muy buenas para este país, pero siempre ha tenido un trasfondo clerical, muchos de sus fundadores habían sido seminaristas y tal, y es un poco este tema del antisemitismo, no nos vamos a engañar, es de raíz cristiana. No nos vamos a engañar, aquí hemos de hablar claro. Quizá ellos ni lo sepan, quizá lo que actúan son sus genes. Que ahora me escucharán, dirían qué barbaridad. Yo no soy, la mayoría no van a misa. Pero es igual, porque la línea conductora es bien visible. Bueno, lo que yo quería saber es cómo se comporta España frente al antisemitismo de toda Europa, ¿no? ¿Están preocupados que llegue, o en Mallorca están preocupados que llegue? A ver, dime, Ari. Bueno, vamos a ver, si tenemos en cuenta que a nuestro presidente lo felicitó jamás, ya está todo dicho. ¿De acuerdo? Ya sabemos que no es Churchill, ¿eh? Y sigue con la idea del reconocimiento unilateral de Palestina meramente como una jugada oportunista, política, de consumo interno, etcétera, etcétera. Pero el daño provocado es enorme. Tiene una ministra de origen palestino en su gobierno y que, por tanto, es evidente cuál es el sesgo que hay. A partir de ahí, dentro de lo que es el ámbito de la izquierda, es para quien puede arrebatar un voto al otro, y a partir de ahí tienes una escalada en declaraciones, cada una más alucinada que la otra, porque eso sale del mismo gobierno central. Claro, lo condiciona absolutamente todo. Y a partir de ahí, el diálogo que puedas establecer, las cautelas judiciales que podrías poner a través de acciones parlamentarias para modificar normativa, etcétera, etcétera, no existe, como sí existió en otros momentos, ¿vale? La izquierda sigue cogida de esa especie de planteamiento, no sabía cómo decirte, me sale alucinado, ¿no? De que ellos pueden, de alguna manera, arreglar el mundo, sin reconocer que son especialmente responsables del desastre, ¿vale? Pero como tienen una gran facilidad para mandar el balón al campo de enfrente, pues eso es en lo que estamos. Tanto a partir de ahí es muy difícil que desde comunidades autónomas o desde ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues puedan defenderse de esta ofensiva en toda regla. Cada uno por su lado, evidentemente, pero una ofensiva en sí. Todo lo demás es tener, pues bueno, un espíritu de resistencia, aguantar, ver y nada más. A ver si eso de alguna manera cambia o se dan cuenta de que esa defensa no les reporta los votos necesarios y por simple oportunismo vamos a cambiar. Sí, puede cambiar la Sí, perspectiva. si el rendimiento no es el esperado, podemos cambiar. No sería mentir, es como se dice, cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Pues Yo eso. quería preguntarle a Diana, que ella que vive del otro lado del charco, lo que están comentando, ¿se ve eso en Bogotá o la situación es diferente? Es decir, ¿hay antisemitismo, pero tan virulento?
Hola Alicia, bueno, y hola a todos. Hola. Antes de nada me presento mejor porque se me olvidó mandarle mi pequeña biografía a Alicia. Yo soy cineasta, realizadora cinematográfica, documentalista e investigadora del tema de los conversos, especialmente en Cartagena de Indias y Antioquia, Colombia. Y hemos estado apoyando a Alicia con el canal en la parte visual durante bastante tiempo. Y la verdad es que el tema del antisemitismo no solo en Bogotá como ciudad, sino en el país entero, además de mi conexión con Brasil, porque soy graduada de una universidad fundada por Lula da Silva. Entonces estuve conectada con todo el odio antisemita de Brasil. Vi cómo mis profesores y compañeros celebraban que por fin habían víctimas blancas, así lo dijeron, cosas deplorables, asustadoras. Y interesante también la parte de las derechas. En Colombia las derechas también están apoyando incondicionalmente a Israel y se sabe que la parte antioqueña, que es la parte de la cual se tienen más estudios genealógicos de conversos, es esa zona del país que apoya incondicionalmente a Israel, en donde yo vivo, básicamente. Pero Bogotá, en cambio, digamos, que tiene mucha más oposición y mucha más izquierda. En Bogotá la embajada sufrió ataques. Creo que no fue el 7 de octubre, pero sí el 8 y el 9. O sea, apenas, ni siquiera Israel había invadido Gaza. Era cuando Netanyahu les decía, váyanse para Rafah. En esos días hubo unas concentraciones gigantes en Bogotá, cerca de la embajada de Israel, ataques, y durante 2 o 3 semanas consecutivas era prohibido que los niños del colegio Colombo Hebreo asistieran al colegio con uniforme, porque la gente en Bogotá estaba con ira contra Israel. Entonces se sintió el odio, se sintió como nunca y se sintió esa confusión también de personas de izquierda. Mis amigos gay y feministas, perdí muchos. Yo debo decir que perdí 80 personas de mi red de contactos solo por ese odio directo que se nos fue tirando a todos los que nos pronunciamos a favor de Israel, a favor de la gente del Festival Nova y en contra de la yihad islámica. Mucha gente sin ningún conocimiento de la yihad islámica. Mucha gente creyendo que la Palestina que defiende Hamas es la misma y que la estructura y la ideología de Hamas es Yasser Arafat. Personas que en serio se quedaron en esa época creyendo que ellos son la OLP, no tienen la más mínima idea de lo que es un yihadista. Entonces, se siente a nivel mundial y lo puedo percibir desde Colombia, pero también percibo que en la ciudad y departamento en las que estoy, Medellín, Antioquia, hay un apoyo total a Israel y hay una condenación directa a todas las imprudencias de Gustavo Petro, el presidente, y una condenación a todas las imprudencias de Lula da Silva. Eso. Gracias. Bueno. No, yo quería hacer Sí, justamente me dejas como decir para- una cosa solo, Sí. solamente una cosa, Ah, y es por a raíz de lo que dice Diana. Nosotros estamos hablando de los movimientos de izquierda, antisemitismo, etcétera, etcétera. Lo que no estamos hablando, porque tampoco sabemos muy bien cómo va, es del flujo de dinero que va desde la zona del Golfo hacia Europa, posibles parlamentarios, Estados Unidos, países de América Latina. Es decir, cómo se mueve ese entramado. Si aquí fueron capaces de sobornar a medio Parlamento Europeo para que aprobaran el traslado del no sé qué mundial de fútbol o de petanca, lo que fuera, a Dubái, y ahí se vio que había realmente sobornos a parlamentarios para que votaban a favor de esa propuesta, que en principio parece bastante banal y tal, pero bueno, se votó. Quiero decir, cómo se mueve el dinero catarí en esos flujos europeos y americanos. ¿Cómo va el dinero? ¿Cómo funciona el dinero de Irán? ¿Puede comprar o está comprando voluntades? Estoy formulando preguntas, no hago ninguna afirmación porque no lo sé, pero se ha dado en los momentos y se ha dado con una gran intensidad. Entonces, no es muy comprensible que países democráticos, parlamentos democráticos, puedan ser Europa, la Unión Europea, algunos parlamentos nacionales, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, tengan esos planteamientos, que decir, ¿y eso de dónde sale? ¿Esto de dónde sale?
Es decir, eso es así, les ha salido ahora. ¿Qué pasa? Por tanto, es un tema que queda ahí. Yo no sé si eso se sabrá, no se sabrá, si es cierto o no, o si es una exageración mía, o si nosotros también llegamos a ver fantasmas donde no los hay, pero es una pregunta que creo que es legítima vista la tradición de que delante de un conflicto, para ellos todo vale. La mentira es un arma de guerra, el dinero también, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tú dices, cuando hay dinero, ¿cómo lo movemos para favorecer la causa, ¿no? Ese es un planteamiento que dejo ahí en el aire. Octavio, tú querías hablar al respecto. Yo, la verdad, no soy muy optimista, al menos a lo que es en lo que es España y Mallorca. No soy muy optimista porque todas estas situaciones que vivimos a nivel particular están presididas por una gran inercia política, empezada por el gobierno de Pedro Sánchez, en la cual España se ha alineado de manera absoluta en este conflicto y que están utilizando gratuitamente el discurso de que si el genocidio, que si los niños muertos, desde el gobierno, ¿no? Los propios ministros del gobierno. Y entonces, claro, esto genera para estos grupos más activos, ruidosos y radicales un ambiente de impunidad, porque ellos saben que no están en un ambiente político neutro, sino que claramente está desnivelado para que una de las opciones tenga todo tipo de privilegios y a nivel comunicativo y mediático y político. Entonces, es realmente una lucha de David contra Goliat, porque es casi una situación de resistencia. Lo que yo quería preguntar es decir, ¿y cuando Irán ataca a Israel? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo se manifiesta la sociedad? ¿Y cómo se manifiestan los de izquierda con respecto a eso? Bueno, al principio yo vi silencio, silencio, como aquí no ha pasado nada. Yo desde mi punto de vista o desde mi casa, la verdad que lo... Perdón, Laura, ¿y te acuerdas también que grandes proclamas de no a la guerra, que ellos no están en contra de la guerra, como si los demás nos gustaran los bombardeos? No, ellos están en contra. Sí, y cuando sucedió luego y tal, pues claro, pues la reacción de la izquierda fue, bueno, pero esto ha sido una respuesta, ¿vale? Como, bueno, y después ya más adelante, pues como Israel logró pues que no hubiera víctimas, creo que hubo un herido o una herida y nada más. Entonces, pues empezó el momento de decir que, bueno, el ataque no había sido para tanto, que habían sido, de hecho, en la televisión pública de Cataluña, TV3, puso una noticia en sus redes sociales que decía tal cual, ha habido una caída de objetos sobre Israel, caída de objetos, como quien tira peluches sobre el país, ¿sabes? O sea, no sé, muy fuerte, ¿no? Desde mi punto de vista y desde cualquiera, pienso, ¿no? Entonces es lo de siempre, ¿no? Siempre, además, es que a veces hay gente que me dice, pero ¿por qué estás tan comprometida con este tema? También es que estoy haciendo una tesis y yo voy viendo cómo la historia se está repitiendo. Y cuando ves eso y te sientes completamente impotente y has estado repitiendo que la historia es importante para no repetir los errores, dices, pero ya está bien de decir esto, si es que no funciona. ¿Qué es lo que hago ahora, no? ¿Dónde está mi tesis? Exacto. Y cuando Israel, digamos, devuelve el ataque a Irán. A ver, Antonio, ¿qué es lo que tú piensas de eso? Es decir, que no qué es lo que piensas, sino cuál fue la reacción de la izquierda. Bueno, la reacción de la izquierda fue pletórica. Ya, eso parecía como si hubiese ganado la liga. Las expresiones se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen. Lo peligroso ya no es es lo que las alianzas que pueda crearse el mapa geopolítico a partir de ahora. Si Israel abandona o no abandona, si termina la guerra o no termina la guerra. El futuro, lo que decía al principio, lo veo tremendamente oscuro.
Si se está alineando, fijaos, Rusia, Irán, Turquía, ¿por qué no? Porque los turcos hacen dos caras, para mí, por supuesto, a mi entender. Y obviamente los yemenitas, que controlan junto con Qatar el paso marítimo de todas las mercancías que vienen de parte de América y de África. Y en el fondo, yo creo que el objetivo fundamental no es que Irán se ponga las pilas y en lugar de echar paperinas, echar cohetes de verdad a objetivos indiscriminados. El problema es que esto es la cerilla que va a arder una tercera guerra mundial, sí o sí. Por supuesto, es mi opinión. Yo, aunque Estados Unidos esté al margen derecho de Israel, intente, por supuesto, ayudar económicamente y técnicamente a nivel armamentístico, la situación, así como están las cosas, evidentemente, vamos a terminar en un follón bélico idénticos a la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, no será tan largo porque las tecnologías han avanzado y con dos petardos bien orientados te puedes cargar una nación. Así de sencillo. Y de aquí a la bomba atómica hay un escalón. A ver si somos capaces. El miedo que yo tengo es, si no hay la mentalidad de esta gente que no tiene humanidad, que no tiene ética, puede haber uno de los jefes máximos que tenga autorización para pulsar el botón, este dichoso, decir, no, el teléfono rojo que tenía Bush en tiempos de hace 10, 15 años, hoy en día las tecnologías cambian y uno de un iluminado de estos trillones que lo están gobernando en otros países, toque el botón y adiós, muy buenas, ya nos vamos todos al garete. Así de sencillo. No le veo yo ninguna. Soy pesimista, sí. Como decía a Octavio, no soy optimista, soy pesimista, lo siento. Pero algo hay que hacer. No sé cómo, cuándo, de qué manera, ni idea. Lo que yo veo que hay un detalle que es lo que decía Laura, que se repite la historia. La Iglesia Católica calla y hace la suya y se están frotando las manos. Yo es lo que estoy viendo. No son capaces de ponerse al frente y de intentar buscar la paz de una forma coherente. Los que intentan buscar la paz, en el fondo, son por intereses económicos, nada más, no por humanidad, como mucha gente dice. Y Alicia, ahora, pero un pequeño sí, inciso respecto a lo que ha dicho Pinjas. Si hablamos de geopolítica, yo soy un poco más optimista que Pinjas. No hablando de antisemitismo, ni de antisionismo, ni de Israel, sino de la situación geopolítica en general. Si la estudiamos con detenimiento, vemos que a China no le interesa la guerra. A Rusia le interesa desestabilizar la región, pero no la guerra total, digo. A Estados Unidos, mucho menos. Europa tampoco, aunque no tiene fuerzas disuasorias, no tiene capacidad ni para evitarla ni para provocarla. Pero dejando un margen al error o a la locura momentánea de un líder, como muy bien ha dicho Pinjas, yo no creo de momento que el tema vaya a desembocar en una guerra total y generalizada, porque si estudiamos los intereses geopolíticos de las distintas potencias, no les interesa. No el gran mercado que ellos tienen para vender, comprar y hacer lo de siempre, el desarrollo de las nuevas tecnologías, les interesan guerras pequeñitas, les interesa, como hay gente que dice, bueno, nos quieren pobres pero no miserables. O sea, no nos quieren destruidos, nos quieren sojuzgados. Entonces, yo no abogo por me puedo equivocar y siempre hay margen para el loco, pero el panorama no es de que pueda haber una tercera guerra mundial, sino una guerra generalizada que
que como siempre pagarán los israelíes, los palestinos y los europeos y los norteamericanos, que entraremos en unas crisis de todo tipo. Será muy duro, pero el petardazo y que nos vayamos todos a ver a San Pedro, eso no lo creo. No va a pasar. No, Yo vamos a quería... ver, yo, no, respecto a lo que decías, es decir, eso no se ha hablado. ¿Cuál es la trascendencia que ha tenido en los medios públicos españoles el ataque de Irán? Cero. Pero Nada, Nada. nada. Por una sencilla razón, porque ha sido un fracaso absoluto. O sea, que después nos quieran vender lo que nos quieran vender me parece bien, pero yo ahora he cogido los datos. 330 artefactos que cayeron como cayeron. De estos había 120 cohetes balísticos, 30 de crucero y 170 drones. Todo eso fue interceptado, pero prácticamente al 100%, y lo que es realmente asombroso, con la participación de Arabia Saudí y de Jordania. Algo realmente inédito que viene a reforzar una idea clara. El gran enemigo para toda la zona es Irán. Que Irán sea el gran suministrador ahora mismo de armamento de Rusia es lo que todavía le da una cierta vida en este sentido. China se mantiene al margen, ¿vale? Que aprieten el botón no creo que haya ninguno, porque como decía mi suegro, son tontos pero no comen cristales. Entonces es evidente que no se van a mover en ese sentido. La amenaza sí, Irán todavía no dispone de la bomba, que sepamos. Ha habido otros momentos en que se hubiera podido activar, guerra de Yom Kippur, otras guerras en Asia, etcétera, y no se hizo. Es decir, en ese sentido, siempre ha presidido la prudencia, y teniendo en cuenta que Pakistán sí la tiene, es un país musulmán y Pakistán tiene bomba atómica y no la ha movido. La India también. O sea, quiere decir que hasta ahí vamos con cuidado. Pero que hay aires de guerra es evidente. Cuando ves que todos los países están encargando a Rheinmetall todo tipo de artefactos, vehículos, etcétera, etcétera, es evidente que, como ese dicho del teatro, ¿no? En una escena del teatro, cuando salga alguien con una pistola, es que alguien va a disparar una pistola. ¿Vale? Eso es un dicho en el teatro que ha funcionado siempre, si no, no tiene sentido. Por tanto, esta deriva es muy posible. También es verdad que te das cuenta que quitamos la propaganda. Si quitamos la propaganda, si quitamos los vídeos que pasaba Irán soltando sus enjambres de cohetes hace unos meses, etcétera, etcétera, que realmente lo veías y se te encogía el corazón, decías, pero por favor, ¿y esto qué es? ¿Vale? Ahora nos damos cuenta de que es un fracaso. ¿Vale? Es decir, que la mitad de los cohetes no salieron, ¿vale? Lo cual me recuerda que a veces son incompatibles entre andar y comer chiclet. O sea, con ellos son así, ¿vale? Te dan una gran propaganda, la madre de todas las batallas, el día de la furia, del horror, de no sé qué, y luego dices, ¿y esto era todo? ¿Vale? Por tanto, la estrategia de Israel ha funcionado en cuanto ha sido capaz de sumar aliados que en apariencia no estaban, que son Jordania y Arabia Saudí, y porque otros países están lejos, como por ejemplo Marruecos. Marruecos en ese sentido hubiera también participado. No es el caso porque está en la otra esquina del mundo, pero los que están en el área es evidente que no quieren una zona dominada por Irán. Y lo tienen claro. Arabia El Saudí, enemigo no es Israel. Con Israel puedes pactar, puedes comprar, puedes vender, puedes establecer relaciones, puedes tener turismo, puedes tener mil cosas. Con Irán entras en la oscuridad de la Edad Media. Y eso, si te has movido un poco por el mundo y los ves, tienen una visión lúdica de la vida, de disfrutar de la vida. Son países que tienen dinero, lo manejan a su aire y no están en disposición de perder su Ferrari para volver a coger un camello, por mucho que lo diga un ayatolá. Y ese es todavía la parte que nos puede favorecer en un momento determinado, ¿no? Una gran sorpresa de países serios. Tampoco fue el caso de Egipto, pero Egipto hubiera colaborado igual, porque Egipto ha cerrado sus pasos con Gaza, ha hecho una muralla que se ve desde la luna, y ¿de qué estamos hablando?
si quitamos propaganda, si quitamos toda una serie de cuestiones de este tipo. Es evidente que el campo de las democracias y de la libertad lo representa Israel. Punto. Luego discutirás si está mejor, si está peor, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero es evidente que desde el punto de vista ideológico se enfrenta una dictadura como la iraní, que ya sabemos lo que es, y ya hemos visto lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre, etcétera, etcétera. Eso es lo que te espera, ¿vale? Que si llevas el velo mal puesto, te van a dar, como se dice en mallorquín, un pellice de cara. Te van a espabilar, te van a meter en un hoyo y de ahí no sales. Al lado de las democracias, de la libertad. El Sí, yo, mayor desfile del orgullo gay es en Tel Aviv, por favor. No es en Teherán, No. es en Tel Aviv. Por tanto, esa es respecto, sí, respecto a esto que ahora decía Ari, tiene toda la Fabio, razón, ¿no? busca un poco el micro Sí. que te resuena. El micro te resuena. ¿Qué hago? Sí, sí. Baja un poco el volumen, creo. Ahora mejor. Sí. Aún un poco. Mejor ahora. Sí, sí, Pues sí. respecto a esto que ahora comentaba Ari, yo estoy de acuerdo y voy un paso más allá. O sea, ya no es solamente el tema de democracia o dictadura. Yo creo que es una cosa todavía más primaria y fundamental. El término que tenían los griegos era bárbaro. O sea, esto es la civilización contra la barbarie. O sea, es una cosa que ya ni siquiera podemos reducir a política del siglo XX o del siglo XIX. Aquí estamos una sociedad que uno pensará lo que quiera sobre Israel, pero es una sociedad civilizada. Y del otro lado, la barbarie. La barbarie. Auténticos animales. Gente que tiene conductas absolutamente incompatibles con la humanidad mínima. Ni siquiera en tiempos de guerra. Entonces, es una cosa muy primaria, donde en realidad tampoco hace falta ser un gran analista geopolítico para ver que estamos en una quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No hace falta finísimos análisis, ¿no? Aquí tienes una gente que son una gente civilizada y en otro lado tienes tíos que se comportan como perros rabiosos asesinos, pues entonces no tiene que haber ninguna duda si alguien aplica el mínimo sentido común sobre de qué va la cuestión. Bueno, ahora lo que quería hablar con ustedes es al respecto del manifiesto que ustedes hicieron el otro día, qué los llevó y que comenten cuáles son los puntos más importantes de ese manifiesto. ¿Quieres comenzar tú, Laura? Sí, vale. Bueno, la verdad es que un poco entre todos ya hacía tiempo que estábamos diciendo que había muchas manifestaciones mal llamadas pro-palestinas, como hemos dicho. Estábamos ya un poco hartos de tanta, ya no solo que sea un movimiento social popular, sino es que además, como ha dicho Miquel, es que también desde representantes institucionales han participado en manifestaciones que decían del río al mar, que ya sabéis lo que significa eso. Entonces pensamos en alguna manera de contestar. También la comunidad y todos los que le damos apoyo, pues también hay personas que sienten miedo y pensamos que es absolutamente injusto que la gente, o por expresar su opinión o por demostrar que es judía, pues tenga que sentir miedo de ir libremente por la calle, porque creo que eso no son las bases de una democracia. Entonces pensamos en eso, en elaborar un manifiesto y que se adhiriera quien considerara, donde los puntos claves son primero decir un poco dónde surge ese conflicto, porque ahora en España está muy de moda hablar de esa solución de los dos estados, pero si conoces un poco la historia, sabes siempre cuál ha sido el bando que ha rechazado la solución de los dos estados. Por tanto, eso al final es mucha dialéctica, mucho hablar por hablar, ¿no? Luego, pues también quisimos alertar de que, aunque todo el mundo insiste en que no es antisemita, estamos viendo muchos comportamientos antisemitas. Ese supuesto antisionismo esconde una realidad, ¿no? Lo vemos todos. Vemos proclamas, vemos también llamadas al boicot de empresas como Carrefour, porque mueve capital que dicen ellos que financia a Israel.
Bueno, cosas así, ya sabéis, todas estas cosas, si vamos a buscar la normativa que define el antisemitismo, es que cumplen todos los requisitos. Por tanto, aunque ellos no quieran admitirlo porque dicen que no, porque ellos piensan en antisemitismo, solamente piensan en los nazis, pero ellos están teniendo unos comportamientos muy similares, ¿no? Entonces queríamos hacer una llamada a la alerta y además de eso, en el tercer punto, después ya hemos señalado que todo el mundo tenga libertad para poder expresar o buscar también el diálogo entre las dos partes con unos mínimos de conocimientos y poder llegar, yo no te quiero decir a una solución, porque aquí no vamos a llegar a una solución, pero llegar a unos puntos básicos entre unos y otros, pero es que desde el bando pro Hamás, le diré así porque en realidad es así, pues se está haciendo un llamamiento de odio hacia las personas que apoyan a Israel y hacia todo lo que suene a Israel. Por tanto, con ese manifiesto queríamos precisamente que la gente sea consciente de que se está generando algo que en un futuro puede ser verdaderamente peligroso. Miquel, ¿quieres agregar alguna cosa más al respecto del No hay manifiesto? mucho que añadir porque el manifiesto lo redactó magníficamente Laura y también Ari, y a mí me informaron, yo me sumé de manera incondicional, contribuí lo que pude a que amigos míos, gente que yo sabía que aceptarían, firmaran, y se hizo la presentación. Yo dije anteayer en la comunidad que con una relativa soledad, porque la verdad es que podría haber habido mucho más gente, de la nuestra me refiero, y quizá lo que sí que se puede decir que este manifiesto necesita mayor difusión. Por eso te agradezco mucho que hayas dado cancha a este tema en este chat, o en lo que se llame lo que hacemos. Y porque si realmente hoy preguntas a la gente si ha habido un manifiesto, algo he oído, pero ha tenido un eco mediático muy flojo, no por culpa de sus promotores, sino por culpa de los medios de comunicación que, bueno, mandaron un fotógrafo, hicieron una fotografía, llamaron a Ari a ver qué hace y tal, para luego escribir que había sido un manifiesto en el que había gente de Vox, que es un partido de extrema derecha. Eso es lo único que destacaron algunos medios y otros ni siquiera eso. Hace falta una mayor difusión, el manifiesto es impecable, yo lo volvería a firmar tantas veces como me pidieran, pero como todos, el problema que tenemos es hacernos oír, porque aquí hay gente que se gana la vida ensuciando el nombre de Israel, de los judíos, pero los que hacemos lo contrario, casi que nos tenemos que poner nosotros los propios medios porque somos pocos, tenemos pocos medios y tenemos siempre que recurrir a gente que parece que te ayuda y al final mejor que no digan nada. Al final hay periodistas que dicen, no, no sabes qué, no escriban nada. Porque o por ignorancia o por mala voluntad, pues en lugar de ayudar, hunden. Pero vamos, hay que seguir y el manifiesto es un hito. Yo sé que estudiosos lo han archivado y lo han guardado, y quizás dentro de 100 años digan, oh, hubo una gente valiente, pero ahora mismo no les gustaría que hubiera mucho revuelo. Sí, bueno, solo un apunte. Desde que está colgado en internet y la gente se puede adherir, hemos doblado el número de firmas, Mira entonces qué es bien. algo positivo. Sí. Muy positivo, muy Buena positivo. noticia. Bueno, cuando a mí me lo propuso Laura, yo dije, bueno, Laura es una mujer muy combativa. Cuando nos hablamos por la mañana a primera hora, parece que hemos desayunado tigre, porque realmente impresionante. Y dije, por supuesto, adelante con los faroles. Lo redactó Laura, hicimos este manifiesto, hubiéramos podido hacer otro, hubiéramos podido enfocarlo de otra manera, pues como todas las cosas, ¿vale? Pero esto es suficientemente claro. Yo creo que Octavio ha acertado con el eslogan, esto es civilización contra barbarie, y que creo que lo tendríamos que trabajar más porque define perfectamente cuál es la situación. Es decir, en 2 palabras te ha definido lo que hay. Es decir, un mundo civilizado contra la barbarie. Y por tanto, el manifiesto tenía y tiene este sentido, y ahora una vez va teniendo más publicidad, la gente se va apuntando. Y es cierto que los medios no ayudan demasiado. Hay una cierta tendencia a los medios españoles a decantarse hacia determinada ideología porque parece que eso viste, ¿no?
y te da un cierto prestigio, cuando en realidad, pues ya me dirás tú. Pero efectivamente fue así y yo espero, y estoy seguro que será, que tendrá ese reconocimiento cada vez más amplio. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero Diana, dime. Alicia, podemos ponerlo en el link del manifiesto, lo podemos poner en la descripción del video cuando lo publiquemos en YouTube, para que la gente simplemente acceda a él, que todas las visualizaciones que hayan sean también una visita a la lectura del manifiesto. Entonces luego le pedimos a Laura que nos mande, o quien quiera, nos manda el link para que la gente acceda a él. Muy buena idea. Octavio, ¿quieres agregar alguna cosa más? Antonio. Yo me No, gustaría... bueno, Bueno, Octavio, tú mismo, después del tuyo. Octavio primero, después tú. no, agradecer también que desde fuera, desde América o desde Israel, se atienda a la situación muy peculiar de Mallorca, porque es una situación que a veces nosotros mismos, a gente que vive a 100 kilómetros, no, está el mar, pero quiero decir, no gente de la otra parte de España, sino gente de Barcelona o de Valencia, tú les hablas y es un tema que nadie ha oído hablar, ¿no? Y entonces el antisemitismo general de que hemos estado hablando, en el caso de Mallorca, tiene un componente especialísimo por la historia que todos conocemos, y entonces, pues nada, agradecer esto, que el esfuerzo, el trabajo de tu canal y la invitación de hoy. Bueno, no tienes nada que agradecer. Con los chuetas hace tiempo. A Miquel ya hace mucho tiempo que lo conozco. Nos hemos cruzado. 2007, 2008, por ahí. Nos hemos Chicago. cruzado en Chicago. varios simposios, en varios lugares, y fue el tema que siempre yo estudié y que siempre me interesó, ¿no? Sobre todo porque es discriminación, como discriminación, y para mí no es solo religiosa, económica, política y todo lo que le puedes agregar a la parte religiosa. No tienes que agradecer. Tú, Antonio. A ver, este puchero o este guiso llamado paz solamente tiene dos ingredientes principales. Habrá condimentación y lo que queráis, pero ¿qué es? Diálogo, diálogo, diálogo y libertad de expresión, para un lado como para el otro. Si esto se consigue, será un puchero de paz, si no, será un puchero de guerra. Muy buen final, me gustó, como buen cocinero. Has terminado de esa manera. Sí, dime, Diana. Me gustaría también cerrar, lo que dijo Tony me parece súper, súper potente, porque pensar en el diálogo y en la libertad de expresión en un país como España, donde la yihad islámica está agarrando tanta fuerza, o sea, tener conciencia de qué es eso, poder dialogar al respecto, decir, mira, yo sé que tú eres de izquierda y piensas en la autodeterminación de los pueblos, pero ten cuidado con lo que la yihad quiere de ti o espera de ti, porque no se puede dialogar con un enemigo irracional y apocalíptico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se dialoga con los amigos, con la gente que está muy, no, sí, los árabes, pueblo resistente, sí, es lindo, pero date cuenta en qué momento ese otro del que hablas y al que defiendes puede ser un enemigo apocalíptico, aunque seas cristiano, aunque seas ateo. Entonces, quería cerrar con eso. Diana, perdona, una cosa que has dicho. No sabéis la suerte que tenéis en América de no tener Islam por allí, ¿eh? Ahí tenemos. Es más, tenemos la universidad donde yo me gradué, Foz de Iguazú, fundada por Lula da Silva, es una de las ciudades donde se albergan personas de Hamas y personas de Hezbollah. Hezbollah tiene sus operaciones en la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina, comprobado desde hace 20 años. Como diría mi nieto, y esto sea algo porque tú sabes que mi hijo es embajador de la Unión Europea en Hispanoamérica, está petado. Hispanoamérica está petado de islamistas. Petado. ¿Qué nos queda? ¿El Polo Norte? El propio presidente de El Salvador es árabe. Claro, es verdad, sí. Hombre, podía venir aquí Bukele. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, pero es árabe. No, iba a decir, el problema en relación al comentario de Pinjas es que cuando descuelgas el teléfono no hay nadie al otro lado. No. Ese es el problema.
Cuando teníamos a Arafat con todo lo que era Arafat, es decir, no vamos ahora mismo a elevarlo a los altares, porque es uno de los decanos del terrorismo mundial, ¿eh? Pero bueno, más o menos, a fuerza de sumar fracasos, vio que había una cierta posibilidad, luego se le fue un poco la olla, pero que la única manera era esa. Y bueno, a trancas y barrancas podías discutir con ellos, con su equipo, y gente que realmente es muy bien preparada, muy radical, como es lógico, pero muy bien preparada. Y se llegaba a acuerdos. Desde la conferencia de Madrid se fueron haciendo una serie de avances. Cuando eso desaparece y llegan los iraníes, se terminó la fiesta. A partir de ahí no hay nadie al otro lado. Cuando vamos a hacer un Estado palestino, ¿no? Sí, me parece muy bien, pero ¿con quién? ¿Quién se ¿Con siente? quién? Es decir, es que me parece tan absurdo vender un producto porque a lo mejor el envoltorio queda bien, pero cuando lo abres está totalmente envenenado. Es, es de una irresponsabilidad tan grande por el daño que puede significar para gente que está viviendo sobre el terreno. Es impresionante. Por tanto, ese es el gran problema. ¿Quieres hablar con alguien? ¿Con quién hablas? Si no ha quedado nadie, si no ha quedado nadie. De los movimientos que habían, bueno, por derechos humanos, etcétera, siempre mediatizados, pero que existían, hoy en día no hay nadie, absolutamente nadie. Por tanto, ya me dirás con quién vas a negociar, con quién vas a hablar. No hay con quién. No hay Ese es el drama. El drama de la cuestión es esa, ¿no? Que por mucho que reivindiques, no encuentras a nadie al otro lado que vaya a aceptar un mínimo, porque volviendo a lo que decía Octavio, es civilización o la barbarie. Es decir, estás hablando, pues ya ves tú con quién estás hablando, ¿no? Con las hordas de la estepa. Lo que te quería decir en Argentina, bueno, en Argentina tuvimos 2 atentados, el de la AMIA y el de la embajada y un fiscal que lo suicidaron, ¿no? Cuando Sí, iba a presentar los trabajos. Ya me acuerdo perfectamente. sí. Entonces, eso. Mira, fue para mí muy importante hablar con ustedes, fue muy esclarecedor. Le agradezco muchísimo que se hayan prestado a este programa. Y bueno, espero que con esto, publicándolo, pueda ayudar bastante y que nos podamos comunicar en otro momento. Si ustedes ven que necesitan, hoy quiero publicar o quiero avisar alguna cosa, yo estoy siempre a disposición para ustedes. ¿Ok? Muchas gracias, Alicia. Y Muchas gracias. Un placer Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a todos. No Muchas tienen gracias. por qué. Gracias a ustedes. ¿Ah? Muy bien. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Laura, Chao. anda por un medito en Bombarzo.